Bueno, pues una vez agradecerles y comenzamos entonces. Los impresos populares iberoamericanos del teatro al cine, fronteras culturales, voz y música en la circulación transnacional y preservación digital. En este caso me voy a ir centrando en los impresos de 1930 a 1950. Entre las consecuencias de la imprenta se halla la difusión de objetos culturales impresos de bajo coste, como las hojas volantes y los pliegos, cuya multifuncionalidad, transportabilidad y variedad de contenidos impactó en la cultura de manera trascendental. Por una parte, estos objetos producidos a la manera de los libros y dependientes de ellos en un primer momento, al pasar de los siglos fueron independizándose hasta transformarse en objetos especializados con funciones propias asociadas a los más diversos ámbitos de la vida humana. De esta manera se hallan impresos devocionales como estampas, una oración, algunos más literarios como las cartas amorosas, los cancioneros, algunos más noticiosos como las relaciones de sucesos, las noticias. Estos dinámicos objetos transformaron a la cultura, ya que por una parte permitieron la circulación amplia de contenidos antes solo consumidos por las élites y por el otro lado la recepción de los impresos por parte de un nuevo público, los lectores oidores, que exigían nuevos temas, quizás más cercanos a sus gustos, y que también llegaron a las élites. Así, el consumo fue tan espectacular que se imprimieron numerosas cantidades, constituyendo un medio donde lo impreso, lo oral y lo manuscrito se entrecruzaban con sus diversas voces, públicos y formas poéticas. No es posible aquí realizar la historia de los impresos populares. Basta recordar que los que revisaremos a continuación provienen de esta larga tradición y que para su supervivencia fue necesaria su transformación y adaptación acorde a los nuevos tiempos en los distintos territorios. Así, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta casi la primera mitad del siglo XX, las grandes transiciones políticas mundiales afectaron también su devenir. Entre ellas se podría mencionar para Latinoamérica la pérdida de Cuba por España, las dos guerras mundiales en Europa, la Revolución Rusa, y sumado a ello se puede hablar de una revolución tecnológica, el desarrollo de las nuevas industrias culturales, cuyos grandes impactos sociales como económicos transformaron radicalmente las formas de la vida y la cultura. Sobre esta agua recelosa navegan los impresos populares o la literatura de cordel, cuyas raíces se hunden hasta la misma invención de la imprenta. Como decíamos, son hojas realizadas en un papel de baja calidad, de muy bajo coste, y las nuevas tecnologías abarataron los costos y por lo tanto permitieron grandes producciones de una amplia circulación, de miles a millones. Los impresos populares son una forma, un medio de transmisión de la cultura con un fuerte aspecto en la performance. Como dice Luis Díaz Viana, lo pueden ver en la diapositiva, la literatura de cordel nos muestra cómo ha funcionado y se ha difundido una parte importante de la cultura europea, mezclando tradiciones distintas, como visiones a veces encontradas, sin pararse en fronteras ni ámbitos rurales urbanos, sin sujetarse a normas cerradas, al margen muchas veces de lo establecido por las élites dominantes, más allá del gusto imperante de las corrientes estilísticas y las cronologías más convencionales del arte. Así, estudiar la literatura de cordel nos obliga a abrir los ojos y desechar prejuicios y modelos limitados para enfrentarnos con toda la complejidad de la creación y transmisión cultural. Más aún, es parte de la cultura que se concibe como lo menos puro y que se forja con los otros, en los otros y para los otros. Es decir, es una literatura efímera de la cultura del no libro, que fue a lo largo de los siglos determinante para la cultura, para lo que se denomina la alta cultura. En esta misma dirección, Potrel comenta lo que ya se ha comprobado. La efectividad de tal producción impresa, que desde los inicios de la imprenta, cito, hasta hoy, ha ido amplificando y diversificándose con notables evoluciones, y su relevancia para la historia de la imprenta, la literatura, pero para la historia también, para la historia sociocultural, de lo escrito, de lo visual, etc. Así, me remito a una definición que puede incluir y nos puede mostrar cómo estos objetos culturales tienen una dimensión multifuncional, multimedial, ¿no? Dando por sentado que el género de cordel está inmerso en dos mundos, el de la cultura escrita e impresa con referencia al libro y a la imagen, y el de la cultura oral folclórica con lugar en la librería, la mnemoteca y en el repertorio del pueblo.
Sin llegar a la formulación de ninguna ley, es fácil observar, incluso retrospectivamente, la convergencia dentro o a propósito de un impreso de cordel de varias modalidades de realización y uso, como recitar, leer, ver, escuchar, escenificar, cortar, pegar y hasta tragar con N combinaciones. Depende del tipo de necesidad o expectativa de las modalidades de producción y comercialización que lo caracterizan y sitúan en un conjunto de impresos y o textos memorizados y de práctica. Esto es algo que los caracteriza, la multifuncionalidad y su portabilidad. Así vemos que los impresos, sobre todo, hay que entenderlos que son parte de una cultura transnacional que genera una circulación efervescente entre los productores grandes y pequeños. No solo se intercambian los formatos editoriales y los contenidos, sino las imágenes. Todo está en movimiento constante y cambiante, de acuerdo con las diferentes épocas. Y a pesar de ello, y por ello, siguiendo a Botrel, estos efímeros, cito, no libros, no existen de forma aislada, sino que viven con otras formas de comunicación social y han de estudiarse en situación. Se trata de una oferta específica en cada caso, pero siempre de un ecosistema donde ha de ser mantenidas y pensadas y a partir del cual van cobrando vida desde las expectativas según las modalidades de apropiación y para los usos de los destinatarios históricos. Acá tenemos la música está entre los principales impresos. Sí, hubo una circulación de formatos especializados como las partituras y a los cancioneros que nos vamos a referir que son cancioneros profanos y que son cancioneros que no tienen partituras, es decir, que no es la música especializada, ¿no? Esa circulación transnacional, como la vemos aún hoy, la colección de la música. Todo ello nos lleva a hablar de la importancia de considerar y de estudiar, de acuerdo con el estudioso francés Botrel, de reconstituir por medio de un trabajo arqueológico sobre objetos de papel y otros soportes lo que fueron bienes vivos, complejos y relativamente variables en su ser físico, utilidad social y sentido en la larga duración y de ser posible de manera comparativa. Aquí vienen los contenidos, ¿no? Este es el objetivo. Y vamos a ver los cancioneros. La variedad de formato de impresos populares es enorme, como decíamos, cubre una gama de temas, comprende los religiosos, ahora habló Carlos sobre, por ejemplo, puede ser para la buena salud, las cartas amorosas, los sucesos, en fin. En este medio de mare magnum, ¿no? En este mare magnum sobresalen por su perduración a lo largo del tiempo las colecciones de canciones o cancioneros de tipo profano en sus distintos formatos, que son cuadernillos y hojas volantes principalmente con el pliego de cordel, ¿no? Son tres formatos, ¿no? El pliego de cordel, la hoja volante que es 1, el pliego de cordel que son 8 hojas y los cancioneros que pueden llegar a 16 en Vanegas Arroyo, pero que más adelante, en la época que vamos a tratar, son verdaderos cuadernillos que pueden llegar pues hasta 30 hojas, o sea, que se volverían casi pues revistas. Se entiende aquí como cancionero una selección de canciones, una antología que se publica dentro de un formato dado. De esta manera, estos pueden ser impresos, como decíamos, hoja volante, pliego y cuaderno. Lo que vamos a ver es que estos cancioneros van a ir acompañando diferentes formas de escucha. Y aquí lo que tenemos, más o menos es la época donde voy a trabajar, que será de 1930 a 1950. Encontramos los cancioneros de Eduardo Guerrero. Finalmente encontramos a los cancioneros melódicos de Perú. ¿Por qué se ve tan grande? Bueno, y tenemos también el cancionero de altavoz y el de Cuba, en fin. Los contenidos en general, estos cancioneros se asociaron primero con el teatro musical, sobre todo la zarzuela, cuyos fragmentos se integran constantemente en los cuadernillos, y asimismo se integran canciones que reflejan gustos como aquellas de tipo tradicional o romántica, por decir alguno. Los cancioneros se publicaron en formatos distintos. Los cambios de consumo producidos por las nuevas industrias culturales también transformaron a los impresos que los acompañaban.
De esta manera, vamos a abordar el periodo de 1930 a 1950, sobre todo en Latinoamérica, en especial México y Perú, con referencias a Argentina, Colombia, Cuba, Santo Domingo y, como veremos, Italia. Más tarde volveremos al término. La principal protagonista de las canciones es la mujer, como en otras etapas, que es abordada mayormente de una perspectiva masculina, es decir, es más bien el objeto del deseo que un sujeto deseante. Aquí les puse como algunos porcentajes que hay que ir manejando de manera, por favor, un poco, todavía estamos en proceso, pero el gran porcentaje son canciones románticas, canciones tradicionales con énfasis nacionalistas, algunas canciones jocosas y obscenas. Esto se asocia también con los trabajos que ha hecho Ana Ledesma del cancionero chileno. Entonces, durante este complejo periodo de guerras, los propios acontecimientos en Latinoamérica transformaron a los países, por ejemplo, la Revolución Mexicana, y como consecuencia en varios países latinoamericanos, al haber las dos grandes guerras, empieza a haber como un momento donde Europa no es a donde se vuelve, Estados Unidos está entrando de manera decisiva, y entonces hay una necesidad de consolidación de los gobiernos que promueven una identidad nacional. En México, por ejemplo, explica Carlos Monsiváis, de las continuas reverberaciones de la lucha armada, de las nuevas necesidades adaptativas, surgen las élites el interés por descubrir la esencia o la naturaleza del país. Interés que, originados en el romanticismo, se había limitado durante el porfiriato. Tal culto, a la vez forzoso y espontáneo de la autonomía, es tan tenaz en su decisión de institucionalizarse que ya en la década de los 20 recuperaron los contactos culturales, transcurrida, destruida o asimilada la participación popular en la revolución, prolonga su vigor y asombro en acción, lo desdobla y lo transforma. Así los intelectuales se abocaron a producir símbolos, mitos, imaginar un pasado heroico y hacerlo habitar, de acuerdo con wagnerianamente, por dioses crepusculares como Cuauhtémoc. Los narradores pretenden incorporarse al nacionalismo por medio de la mexicanidad, sus temas. Los pintores llegan incluso a encontrar formas y colores que resulten intrínsecamente mexicanos. Y para Vasconcelos, finalmente, el nacionalismo es el espíritu apoderándose y transfigurándose de una colectividad. Así, a la par que hay esta búsqueda de nacionalismo, hay este progreso, comienzan a consolidarse las nuevas industrias culturales. Encontramos aquí las disqueras como Dion, RCA Víctor, que a través de sus propias definiciones de mercado comienzan a expandirse en Latinoamérica y van buscando a través de sus propios agentes que haya una producción local, ¿no? A pesar de que los ritmos fueron cambiando a lo largo de las décadas, existen en estos consumidores la necesidad de promover nuevas identidades nacionalistas y de cada país y asociar también con las canciones que serán de larga duración. En las disqueras encontramos que hay un ámbito que se va a dedicar a las canciones populares y otro totalmente que van a ser las canciones de música clásicas y especializadas. Estas disqueras van a cambiar el formato y la presentación de las músicas. Se considera aquí un cancionero a una antología de canciones que se publica dentro de un formato, como dijimos, y que se trata en esta ponencia exclusivamente de cuadernillos que se imprimen en diferentes tamaños, siempre portátiles, en papel de baja calidad, que se vende a un precio muy bajo y en ocasiones de manera gratuita por algún patrocinador. Los cancioneros denotan una relación estrecha con las nuevas tecnologías, como hacer los discos, la radio y el cine. Veamos algunos. Aquí están estas identidades nacionales, estamos cerca de los 30, comienza la radiodifusión en diferentes países, por ejemplo, en México en 1931, en Perú va a ser en 1944, pero hay, a la vez que se une esta industria cultural, aparece la necesidad de estas, ¿no? Si se ven imágenes de las canciones o de los cantores populares asociados también a esa construcción nacional.
Entonces, el gramófono, los discos, la radio, no solo escucha, hay que pensar las canciones que la gente oía así, pero también quería bailar. En toda Latinoamérica, en las décadas de los 20 comenzaba con paso firme la circulación de nuevas tecnologías que detonaron procesos sociales que incidieron tanto en el ámbito urbano como con las nuevas industrias culturales y sus nuevas formas de difundir la cultura, los discos, la radio y el cine. Aquí vemos que los cancioneros, que antes nada más tenían las canciones, los formatos primeros, ahora se va a especificar si es un cancionero de la radio. Fue una época de grandes cambios que, si bien produjeron una amplia circulación de los contenidos, también tenía consecuencias severas para los intérpretes, como por ejemplo fue el cine sonoro. Mientras que estaban los discos, luego apareció en competencia la radio, y de la radio el cine, y a la vez estos impresos trabajaban como intermediarios entre las tres industrias culturales. Vamos a ver, por ejemplo, que en el cancionero de altavoz o el cancionero popular de altavoz se define como radio, cine y deporte. Entonces, las transformaciones afectaron no solo a los consumidores, sino estas tecnologías crearon nuevas estrellas. De acuerdo con Cañardo, la figura del músico permitió de esta manera la personificación del sonido del grabado y naturalizó un fenómeno que se volvió corriente con la frecuencia: el relevo de un evento audiovisual por otro que es principalmente auditivo. Esa fue una de las preocupaciones de las disqueras: narrar una historia para que la gente pudiera acceder a ella. La utilización de nombre e imágenes de artistas sirvió también para humanizar el nuevo dispositivo de escucha al encarnar imaginariamente el sonido en una persona concreta. De los primeros anuncios que solo mencionan los temas grabados, se pasó a publicidades cuyos protagonistas eran los músicos. De las voces sin cara se evolucionó rápidamente hacia la idolatría del intérprete, continuadora de la tradición romántica del género. Acá vamos a ver algunos de los cancioneros. Este es el cancionero Picot en México. De entre los cancioneros, otra vez, hay como esta imagen nacional, pero a la vez se está hablando de temas, ¿no?, distintos. Y lo que vamos a ver, el cancionero Picot, a diferencia de los otros cancioneros, son cancioneros que patrocina una farmacéutica. Y es un cancionero que se da gratuito y que va a servir meramente para, no meramente, sino va a tener las canciones, pero va a ser publicitario. Aquí tenemos el de altavoz, ¿no? Entonces, las influencias de las nuevas tecnologías y la manipulación de estas por las grandes empresas transnacionales incidió en los contenidos y los formatos de estos cancioneros impresos. El tema predominante, como decíamos, va a ser el amor romántico, y se van a distinguir dos tendencias que lo repiten en la radio y el cine. Por una parte, existe una de internalización, que se refiere a las composiciones que provienen de los países angloparlantes o europeos o de habla no hispana. Y por otra parte, se va a hablar de esta lengua española, de esta raza, del género. Vamos a ver ahora. Estos cantares melódicos, como vemos, van a hablar también de, si se fijan, está una radio, la música, la imagen, el micrófono. O sea, va a haber una alusión siempre a que este impreso pertenece o nos va a comunicar parte de esa industria cultural que es la radio. Asimismo, vamos a ver justamente, puede haber esta imagen que es más tradicional, junto a estas imágenes de las mujeres que habla de una asociación con el cine. Si vemos, es como, a veces es con la firma ¿no?, estas fotos firmadas que se usaban de los intérpretes. Entre los países de habla hispana se aspira a una unidad de la raza y la lengua española. Por ejemplo, esta circulación de tangos, del vals criollo, los boleros, etcétera, tratan de unir a esta Latinoamérica. Las portadas se tratan de hacer atractivas, casi siempre influyen la foto de los artistas, como vemos, los tipos tradicionales. En la parte superior, por ejemplo, lleva los cantares melódicos, lo que decíamos, una portada de notas musicales. Vamos a tener también las atractivas, ¿no? De estos vamos a notar que en las portadas, si se fijan, hay números, ¿no?, que nos va hablando que estos cancioneros ya no son como los primeros que se hacían anuales o salían
sin una periodicidad. Ahora son periódicos, son mensuales, a veces son semanales, a veces son anuales, pero hay un interés por tener al radioescucha, que sea también aquel que sea el usuario de este cancionero y que se estén accionando los dos mundos a través del impreso. En todos los casos, también, ¿no? La contraportada es llamativa, ¿no? Puede ser incluir, como en este caso, la imagen, fíjense siempre como son impresos de baja calidad, lo que vamos a encontrar que las portadas y contraportadas es donde se invierte para atraer al público. Y será entonces ahí donde se hará el mejor diseño. Encontramos, por ejemplo, que va a decir también una publicidad de lo que, ¿no? Por ejemplo, Felipe Coronel Rueda, consagrado en el extranjero, va a hablar de sus éxitos, pero vamos a ver aquí que también en el Perú va a estar la Sonora Matancera, los Panchos, los Diamantes, los Cholos, el Bolero. Quiere decir que en Perú se están consumiendo los contenidos mexicanos, en México los de Perú, y por supuesto el tango que va a ir desde Argentina a México y va a estar poblando los cancioneros. En todos los casos, bueno, se utilizan las tres tintas, ¿no? Acá hay otra contraportada, si se fijan, estos son de altavoz, hay una imagen, puede ser también ya la venta para poder sostener los impresos, hay que ver que la publicidad se vuelve uno de los más importantes. Este es del cancionero Picot, siempre guardando su propia, ¿no? En cuanto a los formatos, se puede hablar de una continuidad, como decíamos, de los usos de las portadas y los contraportadas. Se esmeran por hacerlas atractivas, el uso de diversas tintas y predominan el uso de las fotos estilizadas, como en el cine, o la imagen de las mujeres en sus actitudes de estrella. A veces solo aparece el título y en la portadilla se hace una alusión. Por ejemplo, en altavoz, como decía, se considera un cancionero popular de la radio, cine y los deportes. A veces se da información en la portada, como los cantores monláudicos o los compadres, donde se da el nombre del artista y también se pone en el volumen, el precio. Para entender estas revistas también hay que entender, estos cancioneros, las presentaciones. Por ejemplo, en uno de canciones populares va a decir, el suplemento no solo significa una ampliación de canciones populares, también entraña un esfuerzo editorial, un homenaje al público, donde a la par de una presentación gráfica más cuidada se ofrecerá en sus páginas lo que de más bello y emotivo encierra la literatura criolla y la poesía popular. Es decir, va a seguir diciendo, la psicología de una raza, sus costumbres, sus sentimientos y aún su historia no cuentan mejor documentación para un estudio que el cancionero popular. Esas canciones que canta el verdadero pueblo y que traducen sus estrofas conjuntamente con sus defectos y belleza. Asimismo, ese era el suplemento popular de Argentina, pero también el cancionero Picot dice, en este año el cancionero Picot quiere superarse a sí mismo, encuentra el doble interés de estar ligado a la más fuerte institución radiodifusora de la República, XCW, la voz de América Latina desde México. En los programas de Sal de Uvas Picot usted podrá escuchar todas las bellas canciones cuyas letras están incluidas en este librito, en labios del tenor de la voz de seda, Juan Arbizu, considerado como el intérprete más popular de la canción mexicana. Juanito es artista exclusivo del cancionero Picot y usted se deleitará escuchando. Otro, nuestro esfuerzo por el mejoramiento del cancionero Picot se advierte en cada nueva edición del mismo, publicando año tras año mayor número de canciones de los más inspirados compositores hispanoamericanos. Los programas de radio que difundimos desde México, San Juan de Puerto Rico, Barranquilla, Cali y Bogotá, Colombia, Caracas, La Habana, Río de Janeiro son esperados con ansia por los radioescuchas, ya que en ellos toman parte los más celebrados artistas de la raza. Es todos los esfuerzos para dar a conocer una música popular de su patria, en la patria de los demás que hablan como usted, que sienten como usted y que aspiran como usted, por la verdadera unión de todos los pueblos creados por la Madre España. Aquí también, como vemos, por ejemplo, estas son las presentaciones de altavoz donde aparece un himno nacional,
puede aparecer su primera presentación. Por ejemplo, en Cantares Melódicos también dice: reaparece Cantares Melódicos, fiel vocero del cantar popular, después de 6 meses que ha aprovechado visitando Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia con el afán de lograr mayor experiencia y perfección en la publicidad, constatando a la vez con satisfacción el cariño que tienen los pueblos de América por nuestra querida música criolla. Así, las nuevas tecnologías como las disqueras conllevaron una serie de cambios profundos, como decíamos, en la escucha como en el consumo. La duración de las canciones, con distintos arreglos que los estudios requirieron para que se lograran las grabaciones adecuadamente. Esto sucedió en todos los géneros, como el tango, el vals criollo, hasta el bolero. Así, dice Cañano, la grabación de la música produjo una valoración inédita de la interpretación musical. Esta nueva forma de ponderar las diferentes versiones tuvo consecuencias en el tango, la exploración del arreglo musical, que dividió las aguas entre tradicionalistas y evolucionistas. Por ahora, lo que nos interesa es que este mercado modeló como consecuencia las políticas de las compañías disqueras y que con el afán de extensión impusieron distintas formas de grabar, de relacionarse a los músicos, los cantantes, los contenidos y los formatos. Ahora la gente no solo hablaba de una canción, sino que aspiraba a tener la canción cantada por el artista, grabada en tal estudio. Eso había empezado ya desde muy temprano, por ejemplo, como Caruso. Los artistas eran justamente exclusivos. Así, por ejemplo, invertían muchísima publicidad para asegurar el consumo y la circulación, por ejemplo, en la proliferación de su repertorio en los distintos cancioneros latinoamericanos, o con ello la conversión del artista en una estrella. Todo ello también con el afán de ampliar la venta y el consumo. Este trasegar de canciones dio resultado la política de la disquera Odeón, que para su mayor extensión y perduración se asociaba con los locales para grabar temas. Gerard Borrás, en el estudio del vals y la canción criolla de Perú, también ha señalado la importancia de la disquera Odeón como conformadora y distribuidora. No hay que olvidar que esta tenía una revista y catálogos que funcionaron de manera transnacional entre la misma Latinoamérica y Europa. La similitud de los formatos, acá vemos, por ejemplo, las nuevas secciones que tenían nuevas grabaciones por el gran trío Los Panchos. Si se fijan, ahí tenemos, bueno, otra vez Luis Albano Morales, grabaciones de gran éxito. Se vende entonces que son grabaciones de las estrellas. En las canciones aparecen distintas, ¿no? Las secciones de altavoz, de los compadres, hay una búsqueda por ofrecer mayor información. Por ejemplo, acá dice las nuevas grabaciones, puede decirse, por ejemplo, por el gran tío Los Panchos o éxitos de María Antonieta Pons, donde además se ofrece la información bastante completa, pero no sistemática. Pues el título de la canción puede ser El Beso, su ritmo paso doble, de Maralela, grabados en discos Víctor por los Churumbeles. Eso lo vamos a ver en Cantares Melódicos, y ven acá canciones de las películas, donde va a decir justamente cantado por María Antonieta Pons en la película del mismo nombre, Las Inventuras. ¿Qué quiere decir? De nuevo, el impreso está jugando entre las industrias culturales, la del sonido, la del visual, es decir, es un impreso que se asocia justamente con esta intermedialidad o transmedialidad. En la utilización de anuncios publicitarios se puede apreciar también un cambio desde las primeras décadas, ¿no? Acá vemos la autopublicidad, se puede encontrar en cada uno de los cancioneros, también va a decirse aquí puede encontrar, por ejemplo, las primicias musicales, como Cantares Criollos, Canta Claro, Cantares Melódicos, etcétera, el cancionero continental. Va a hablar justamente de la seriedad y experiencia, ¿no?, que hablan sus publicaciones. Aparece arriba abajo de la página donde se ponen publicidad las distribuidoras, las radionovelas, los laboratorios, ¿no? Acá vemos canciones de películas, la radio y el cine. Y a medida que avanza el siglo con la consolidación de la radio, como habíamos dicho, en México en el 31 y en Perú en 1944, los cancioneros se asocian a todo un sistema de audio, como han demostrado los estudios de Cañardo en Argentina y de Bustamante en Perú. Es una historia complicada que imbrica tanto a los gobiernos como a las empresas transnacionales, ya que debían optar por un modelo de radiodifusión público y privado.
Así como parte de este Star System, las nuevas industrias de la radio y el cine sonoro. La separación entre radiodifusión y radiotelegrafía se establece con claridad, cito a Bustamante, después de la Primera Guerra Mundial, como decíamos. Es también por entonces que empiezan a perfilarse los nuevos modelos de radiodifusión. El cine y la radio, entonces, notamos la circulación de contenidos, como decíamos, podía hablarse en México del trío Los Panchos, podía tener publicado en cancioneros argentinos o en cancioneros peruanos, los valses criollos aparecían en cancioneros mexicanos. Notamos cómo la radio amplía constantemente sus contenidos, también tan variados como los temas de los impresos, y logran arraigarse las radionovelas o radioteatros, cuyas máximas audiencias permitían que se compusiera música exclusiva para cantares melódicos, por ejemplo, para alguna radionovela. Por ejemplo, en Perú se conoce gracias a una encuesta promovida que, tanto en la Crónica y Radio Central, que la predilección del público era la música criollo y los radioteatros. Vemos también el interés que provoca justamente el cine, ¿no? También estos impresos van a estar atentos a lo que ocurre no solo en el cine nacional, sino en Hollywood. Como han señalado diversos estudiosos, se necesita entender estos nuevos impresos, ¿no? Fijemos otras redes internacionales, aparece en los cantares melódicos, por ejemplo, todo lo que sucedía el programa de las radioemisiones de Radio Berlín, la circulación de los contenidos, acá vemos en los cantares melódicos, aparece, por ejemplo, Jorge Negrete cantando La Adelita, ¿no? Si Adelita se fuera con otro, que también es parte de una película. Como hemos visto, entonces, estos impresos nuevos que son revistas que se van haciendo, van hablando a través de las diferentes grandes industrias, se trata de cooptar, se trata de acercar al usuario a su estrella, al audio, a la música. Él se siente ahí seguro. Como si se fijan, este es un altavoz y aparece firmada por su usuaria. En esta colección que está en el Ibero aparecen, todas las revistas están firmadas como para decir que es de la propia usuaria. Y entonces nos pone a pensar, porque de estos impresos humildes, lo que se ha dicho siempre es que son impresos efímeros, que se pierden, que no se coleccionan. Pero finalmente sí, en los usuarios había una intención de coleccionar, una intención de apropiarse. Y es lo más difícil para saber qué pasa con esos usuarios. ¿Por qué elige es Gloria o Graciela, ¿no? ¿Por qué Graciela elige solo altavoz? ¿Qué es lo que le brinda altavoz que no cantares melódicos? Porque altavoz y cantares melódicos son del Perú. ¿Por qué alguien tendría el cancionero Picot? O sea, ¿qué es lo que hace elegir, no? ¿Cuáles eran sus criterios para coleccionar o descartar un impreso que los llevaba a preferir uno sobre otro? Podemos saber a través de la publicidad que hacían. Puede ser que fuera el precio. Sin embargo, se intentó llegar de manera activa a estos usuarios y acercarlo a nuevos productos mediante concursos y estrategias novedosas. Por ejemplo, encontramos las cartas de los usuarios, se puede pedir no tengo de todos, pero bueno, que justamente estos usuarios se lo apropian y es justamente las disqueras tratan de que se sienta, bueno, las disqueras, los diferentes productores de estas revistas, porque también son diferentes imprentas que pueden ser pequeñas y en este sentido compartir ciertos formatos y cierta información parece decir que hay como un formato que están usando los distintos proveedores para darle satisfacción al usuario. Pero ¿por qué selecciona? ¿Qué es lo que hace al consumidor elegir una cosa y otra no? Todavía la recepción es lo que más es necesario estudiar. Y se dice, y ahí justamente para mí fue muy iluminador, entonces pensar en términos de lo que habla Hartmut Rosa o lo que denomina resonancia. Llevado este concepto al ámbito de los cancioneros, puede entenderse que la relación entre estos impresos y sus usuarios no se reducía a un mero consumo pasivo, ¿no? Porque estamos hablando de cultura de masas,
pero la cultura de masas no de forma pasiva, sino que implicaba un proceso de afectación mutua. El cancionero ofrecía imágenes, músicas y narrativas, mientras que el público respondía coleccionando, comentando, compartiendo, generando así un espacio de interacción cultural. En este sentido, la definición de Rosa resulta iluminadora, pues entiende la resonancia como una relación en la que dos entidades en relación en un medio vibratorio o espacio resonante se afectan mutuamente de tal manera que pueden ser comprendidas como una respuesta mutua al mismo tiempo que cada una habla con su propia voz. Cierro la cita de Rosa. Bueno, entonces vamos a encontrar, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de escuchas, sin embargo, las canciones predilectas por el amplio público fueron géneros populares y bailables, expresamente. Por ejemplo, en 1930 comenzaron a incluirse las noticias en Perú. En cantares melódicos se asocia la consolidación de la radio y el cine, en fin, y las películas del cine internacional. Lo que hemos visto justamente es una ida de la radio al cine. ¿Qué jugó? O sea, el impreso está ahí. Hay algo que jugó un rol muy importante en los cancioneros porque la gente lo sigue consumiendo de manera masiva. En este caso, vamos a ver unas nuevas estéticas. Esto ya es de 1950, está al final, y son unos cancioneros que encontré en Italia, los cancioneros de la radio. ¿Qué quiere decir? Que es si se fijan, la estética que está, no es como de la radio, de las telenovelas o de las, no se dice telenovela, ¿cómo se llama? Las novelas que están impresas, ¿no? Que son también y los cómics y el cine, ¿no? Vamos a ver la estética del cartel, del cine, del cómic, o sea, volvemos a lo que hablaba Botrel. Estos impresos populares no se pueden analizar sin entender que están en un sistema de varios medios, no solo impresos, sino auditivos y visuales. Y lo interesante es que estos cancioneros funcionen entonces como bisagras constantes y culturales que están haciendo, a la vez detonando procesos culturales interesantes, ¿no? Hablaban en alguna vez cómo saber, pues, estas elecciones, por qué los cancioneros se convierten en un impreso tan importante. Entonces, digo, acá no podemos cerrar esta presentación justamente hablando de estas estéticas, de estos impresos que están europeos, hablando de una manera transnacional y comparativa. ¿Qué es lo que queda ahora? Que estos formatos, cómo el usuario encontraba estas canciones, qué tienen en común, qué fue diferente, cómo estas impresas permitieron la interacción y la intercomunicación, cómo hay esta asociación con estas nuevas industrias culturales y estos nuevos públicos. Estos materiales entonces evidencian cómo diversas industrias culturales articularon estrategias de construcción visual, ¿no? Acá tenemos los carteles de películas y bueno, que en este caso asociadas en México justamente a una visión nacionalista. Podríamos hablar la otra visión también de las mujeres caídas en desgracia que aparecen como también en las que son en el cine de las rumberas, se llamaba en México, ¿no? Bueno, estos materiales evidencian cómo diversas industrias culturales articularon estrategias de construcción visual que circularon de manera masiva, impactando en la recepción y configurando públicos específicos. El canzoniere de la radio resulta un ejemplo elocuente. Su portada de apariencia popular funciona como una puerta de acceso a un contenido heterogéneo que combina partituras, anuncios de conciertos y secciones variadas. Esta conjunción no solo revela la imbricación entre cultura popular e industrias mediáticas, sino que también pone de relieve la capacidad de estos impresos para generar espacios de comunidad y fomentar una experiencia cultural marcada por la diversidad. Como ya se había mencionado antes, estos pliegos se insertan en un amplio ambiente de medios distintos, de ahí que para comprenderlos no debe soslayarse ese gran contexto intermedial al que pertenece. Como resultado, a pesar de toda esta vitalidad, la literatura de cordel debió competir con los nuevos medios masivos, cuya consecuencia fue la pérdida de su público y junto con ella la caída de su producción,
a lo largo del siglo XX en una gran mayoría de países. Frente a ello, y gracias a la tecnología digital, se han realizado grandes archivos, los cuales a través de la digitalización, la clasificación y la edición de grandes repertorios impresos, con base en los trabajos previos, han permitido el renacimiento de sus estudios en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Y acá citando también un libro que hemos usado que se llama Transiciones inciertas y que de Bárbara Gobel, da como resultado una nueva... Y Gloria Chicote, perdón, Gloria Chicote, como resultado de una nueva circulación de objetos, ahora digitales, que facilita el análisis de aquellos objetos análogos, pliegos, en su contexto nacional e internacional. Así, este recorrido por los cancioneros impresos busca subrayar la importancia de comprenderlos en el entramado tanto editorial como sonoro en el que circulan. Hemos hablado, aunque de manera también rápida, estos impresos marcan diversas formas de escucha, y aquí quisiera agradecer a Susana González, quien siempre ha estado volteando a que se haga este énfasis. Y en la CIPI nos hemos, en el laboratorio, con los trabajos de Ana Rosa Gómez Mutio, de Fernanda y de Vázquez y de Grecia, Monroy y Briseida, han abierto pasos sobre estas circulaciones. Por un lado, el formato del impreso se mantuvo como el soporte privilegiado de los usuarios, aquello que permite fijar el sonido, apropiárselo y coleccionarlo. Por otro, los cancioneros revelan las efervescencias de las nuevas industrias sonoras que disputaban, como decía Gloria Chicote, el campo cultural, lo que Gloria ha denominado como la disputa por comunicar. Es sabido que el cine significó un golpe severo para las disqueras y que la televisión precipitó la crisis definitiva del impreso. Con todo, resta mucho por analizar desde una perspectiva arqueológica, comparativa, transnacional y transmedial. Y sobre todo agradecer a Libero por tener este gran tesoro que podemos seguir realizando este tipo de investigaciones. Muchas gracias.